el capítulo anterior visité un casar que es un pueblo fortificado de origen bereber y compuesto por numerosas kasbahs. En su interior, la típica construcción del norte de África, hecha con materiales tradicionales como adobe o madera. Llamado Casar de Ait Ben Haddou porque su creador fue el jefe de una tribu que fue enterrado en el mismo lugar. Es la fortificación más antigua de barro y representativa de Marruecos, declarada Patrimonio de la UNESCO, donde se rodaron varias películas muy conocidas de Hollywood como Gladiador y 007 Alta Tensión. Antiguamente, esta ciudadela de barro se usaba como parada de los comerciantes de especias que viajaban durante varios días desde Marrakech al Sáhara en sus camellos para descansar de sus trayectos tan largos realizados. Pues ya me dirijo a Merzouga, que está a 5 horas de Ouarzazate. Pues voy al desierto de Merzouga. Eso pensaba yo al inicio, pero durante el viaje me di cuenta que tenía que visitar antes las gargantas del Dades, que son unas carreteras diferentes que no te puedes perder en Marruecos. Estoy aquí en un taller a ver si me arreglan esto, que es lo que hace ruido al tocar la chapa con el tubo de escape. Hace un mogollón de ruido. Y otra cosa sería esta, que me dijeron ahí un chaval que se movía mucho, y es cierto, se mueve bastante de aquí. Entonces puede hacer ruido también esto. A ver si este mecánico me sabe solucionar el tema. Nada, que no le dio tiempo a mirar al mecánico porque tenía allí otras motos y estaba con una, se la daba arreglada, se iba el tío a probarla y volvía de nuevo con la misma avería. Y así pues no, que va. Cuando tenga menos trabajo volvería, pero así estaba un poco apurado el pobre. Joder, pues estamos llegando y no he llegado a las gargantas famosas. Tienen que estar ya muy cerca, muy cerca. Wow. Creo que ahí hay buena vista, A continuación ya estaba llegando al Dades, pero
Antes ya se mostraban sitios interesantes como estas piedras con formas redondas sobre esas montañas. Es increíble que quedaran así las piedras, parecen hechas a mano, que le dieron la forma ahí redonda. Y más tarde ya se me hizo muy de noche para ver el famoso Dades. Por lo tanto, preferí dejarlo para el día siguiente. Verlo con más luz, pues sería mejor para apreciar todos los detalles. Así que me di vuelta para el hotel que tenía reservado en esa zona. Bueno, paré ahí un minuto antes de llegar a la garganta del Dades, que había ahí un hotel bastante chulo, y ya reservé una habitación. Y tenía incluida la cena y el desayuno. Y todo por 20 euros. Me parece muy barato. A ver si no tiene truco. Así que ya estamos llegando por aquí. Esto está increíble. Esto está una pasada. Esto alegra a uno. Hotel Las Gacelas. Aquí hay un montón de hoteles, tío. Y son hoteles grandes y chulos. Bueno, yo como ya le dije al señor que iba para allí, ya ni pregunto en otro. El Casbah. Bueno, estamos llegando, falta poquito. Di muchas vueltas. Estuve parando también allí en el taller a ver si me arreglaba eso y estuve allí más de media hora y nada, no pudo ser. Y entonces, joder, aquí hay puro lujo, ¿eh? Me gusta mucho el sitio este. Buah, pues sube un mogollón esto. Vale. Y después parece que hay que bajar. Ok. Pues mira, lo vamos a dejar para mañana porque se está haciendo muy de noche. Voy mejor para el hotel y mañana hacemos el recorrido este que hay que subir aquí bastante. Y está guay también. Es todo curvitas. Pero mira, me apetece más descansar, chico. ¿Qué quieres que te diga? Buenos días, ¿qué tal estamos? Yo sigo aquí en la habitación de este hotel y incluía 2 comidas. La cena de ayer, que estaba bastante buena, y el desayuno que incluye, que voy a tomar ahora. Es un hotel bastante rústico, bastante normalito, ¿eh? Queda aquí justo en las cascadas, no, en las gargantas del Dades. Que ayer no pude llegar a las cascadas. La moto la tengo ahí abajo aparcada, que no se ve. Y al lado hay un camping L'Étoile de Zur. Sí. Y ahora pues me estaba preparando para pegarme una ducha calentita. Ya estoy ahí calentando el agua, que siempre tarda un poco. Pues nada, vamos a ducharnos y a pegarnos un desayunazo. Estoy mirando aquí el recorrido que hice ayer, la ruta, que era una ruta de 2 horas y media, según el Maps. 150 kilómetros desde Ouarzazate hasta donde estoy ahora, que es en el Dades. El Dades, que es la garganta famosa de Marruecos. Pues en 2 horas y media me tenía que llevar y llegué ayer aquí a las 7 de la noche. Yo no sé cómo me llevó tanto tiempo ayer. Ayer fue el día más lento.
Everything is good? Good, very good. Good? Yes. The shower is a little cold. The shower. The shower. Wow, Yes. you have to tell me to add more fire to the... I am a bit cold now. Okay. No problem. Do you want coffee or mixed? Coffee. Pues yo dejé la moto ayer fuera, ahí en el jardín, y los chicos me las pusieron aquí de dentro. Muy bien, ¿eh? I changed the place for that. Ok. It's perfect. El hotel de las gargantas del Dades. El hotel estaba muy bien, la gente súper amable. Ayer la cena y el desayuno están incluidos en el precio. Por 20 euros te dan de cenar y de desayunar. Y suele haber muchos hoteles que hacen esto por aquí, por esta zona. Debe ser normal. Ayer la cena me dieron un tajín de pollo, que lo voy a poner aquí en esta foto. ¡Pah! Y también una sopa ahí regular, no me gustó mucho la sopa, pero el tajín sí que estaba muy rico. Y claro, yo ya quedé súper lleno y me fui para la habitación a trabajar un poco. Y al rato ahí me llaman a la puerta y era el camarero que me traía una bandeja del postre que era como un combinado de frutas así de melón y plátano. Y yo le dije, no puedo comer más, sorry. Pero fíjate el detalle, que me vino a traer el postre a la habitación. Son demasiado amables ya. Después la habitación pasé un poco de frío a la noche. Y la ducha era un poco fría también a la mañana, justo cuando me voy a duchar. Además, en el hotel, después de desayunar, 4 crepes con mantequilla, zumo y café. Al terminar, el chico aún me trajo un plato de huevos revueltos que tuve que rechazar, pues ya no podía desayunar más. Fueron súper generosos a pesar del precio que pagué. Empieza los bacheaos que mejoraban la suspensión de la pobre moto. ¡Wow! ¿Qué es eso? Flipante esto. Mira qué curva. Llegué al otro carril. Mira, a ver qué vista desde aquí arriba. Vamos a ver. Flipante. Y allí al fondo un río. Mira. Un río con poca agua. Muy bonito. Y vamos a ver el mirador, atención, que se asoma por aquí. What the fuck.
Re chulo todo, ¿eh? Yo dejé la moto allí encendida, espero que no pase nada. Bueno, esto era el tercer nivel del Dades y nos queda el último nivel, que es el cuarto nivel, señores. Esto es el nivel máximo, el nivel VIP. La vista de aquí tiene que ser lo más perfecto del Dades. Vamos a verlo. ¡Wow! ¿Qué pasa, hombre? Y ahora creo que me falta por ver aquí en el Dades, ahora que recuerdo, otra carretera que transcurre al lado de un río y también tiene como que te metes entre una montaña, parece como un túnel. Creo que está por aquí eso también. Es el broche final a la garganta del Dades. Es la carretera más estrecha que transcurre al lado del río. Es muy guay. Esto ya es lo máximo, lo máximo. Estas montañas se me parecen mucho al Gran Cañón del Colorado, pues tienen cierta similitud, aunque yo el Colorado solo lo vi en vídeos. Las paredes de roca pueden alcanzar los 300 metros de altura, mientras que la garganta se estrecha hasta tan solo 30 metros de lado a lado. Un auténtico pasillo natural de rocas que se abre paso dentro de la cordillera del Atlas, de carácter mundial. Tienes que ir muy despacio para ir viendo todos los detalles posibles. Ahí delante vamos a encontrar un hotel, o dos creo que había. Aquí está el hotel, restaurante y camping, el Berbere de la montaña. Estaría original dormir aquí también, ¿eh? Y aquí despedimos el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado la ruta del Dades tanto como a mí. Solo estate atento al canal Infor1, que en los próximos días tendremos más novedades de este viaje en scooter por Marruecos, pues se vienen más aventuras y, por desgracia, alguna avería. Pero así son los viajes en moto. Nos vemos pronto, un saludazo, que tengas un buen día. Chao, chao. O eso ya debe ser en el Todra, donde pasando así por la carretera.